Bienvenidos. En este video voy a explicar cómo resolver un ejercicio que consiste en el siguiente enunciado. Y dice, hacer el diagrama de fuerzas de un bloque que se desliza por una superficie inclinada a 15 grados sin fricción. Hallar la aceleración con que se mueve si parte del reposo y la longitud que tiene que recorrer es de 2 metros, determinar la velocidad con que llega al final del plano inclinado. Bueno, entonces, en base a lo que dice, pongan atención. Mi primera parte nos dice hacer un diagrama de fuerzas. En un video anterior yo explicaba que en este tipo de ejercicios, por lo general, hay 4 fuerzas que uno debe tener en cuenta, ¿no? Esas fuerzas son el peso, la normal, la fricción, la tensión. Son los 4 tipos de fuerzas con que uno más se encuentra en esta clase de ejercicios. No digo que sean las únicas fuerzas que existen, sino que por lo general en este tipo de ejercicios de leyes de Newton, aplicación de leyes de Newton, se suele encontrar en su gran mayoría ese tipo de fuerzas. De esas 4 fuerzas vamos a ver cuáles son las que actúan en este cuerpo. Entonces, el primer paso sería trazar o escoger más bien el centro de masa del cuerpo, digamos que es este punto. Ahí está. Ese punto sería el centro de masa. Ahora lo que voy a hacer es trazar un plano cartesiano donde el eje horizontal pase por ese centro de masa, pero también debe ser perpendicular a la superficie del plano inclinado. Entonces, en este caso, voy a trazar eso exactamente. Voy a utilizar un color más suave, incluso más bonito. En este caso, demos este color como rosado. Y vamos a hacer pasar un eje horizontal aquí. Ahora, este eje tiene que ser paralelo. Bueno, puede que no sea exactamente paralelo, pero lo importante es que el efecto así lo muestre, ¿no? Entonces, este sería el eje X. Y ahora, por el mismo centro de masa, hacemos plazar un plano que sea perpendicular a la superficie y que forme nuestro plano cartesiano, que con esa referencia está inclinado, ¿cierto? Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos nuestro plano inclinado o nuestro plano cartesiano de referencia que coincide con la superficie. Puede que sea un poquito más inclinado, pero lo importante es que la idea esté clara, ¿no? Entonces vamos ahora a dibujar las fuerzas. Las fuerzas que existen, ¿cuáles son? Entonces, la primera fuerza que uno debe observar es el peso. El peso siempre se da en la dirección vertical hacia abajo. Sin importar que la superficie sea inclinada, el peso siempre apunta verticalmente hacia el centro de la Tierra. Es decir, en este esquema lo dibujamos como si apuntara hacia abajo. Y exactamente eso hace. Entonces vamos a dibujarlo aquí más o menos. Ahí está, aproximadamente, ¿no? Es una aproximación. Listo, ese es el peso. Y recuerden que el peso se define como la masa por la gravedad. Entonces, la otra fuerza que hablábamos era la normal. En este caso, la normal existe si hay una superficie de apoyo. Entonces, en este caso, en efecto, el bloque se mueve sobre una superficie de apoyo, por lo que lo dibujamos perpendicular a la superficie y por ende coincide totalmente con el eje Y que estamos tomando como marco de referencia. El ejercicio nos dice desde el principio que es una superficie sin fricción, por lo tanto no vamos a dibujar fuerza de fricción porque no existe. O porque no hay, porque la superficie es lo suficientemente lisa para ignorarla. Tampoco hay tensión porque no hay una cuerda, ni cordones, ni alambres que la ejerzan. Por lo tanto, solamente existirían estas dos fuerzas. Recuerden que la normal la representamos como Fn, ¿cierto? Ahora, el ángulo que se forma aquí, en este caso es el ángulo que está haciendo acá, es siempre el mismo que se forma en el plano inclinado, entre el plano inclinado y el piso. Es decir, el ángulo que está acá es el mismo ángulo que estamos utilizando. Entonces, noten que eso fue el diagrama de fuerzas. Esa sería la primera parte. Muchos ejercicios no le piden a uno que haga diagrama de fuerzas, sino de una vez le piden, halle la aceleración, halle la tensión, la velocidad con que se mueve, etc. En este caso particular, pues no es eso lo que está ocurriendo. A nosotros nos dicen que hallemos el plano inclinado, pero simplemente por ser uno de los ejercicios más básicos para que uno se acostumbre a hacerlo. Es bueno que se haga porque a partir de esto generalmente se plantea el diagrama de fuerza. Entonces, ya está diagrama de cuerpo libre.
Lo siguiente que viene en estos ejercicios por lo general es plantear sumatoria de fuerzas, donde generalmente las ecuaciones conducen a hallar alguna de las fuerzas que hagan falta, ya sean tensiones, fricciones normales o tal vez la aceleración. Entonces, el siguiente paso sería hacer la sumatoria de fuerzas. Para eso necesité el diagrama de cuerpo libre. Lo que voy a hacer es enderezar este plano, lo voy a girar para que el eje Y que está aquí inclinado quede en derecho. Entonces, si vuelvo a transcribir esto y lo transporto aquí, entonces ya me quedaría entonces así. Entonces vamos a dibujar esto. Entonces este plano, listo. Vamos a representar entonces las fuerzas que actúan. Entonces la primera fuerza, dijimos, era el peso. Vamos a dibujar el peso aquí. Listo, ese es el peso. La normal. Bueno, entonces ahí tenemos la normal y masa por gravedad. El ángulo que se forma acá es el mismo ángulo que tiene el plano inclinado. El enunciado del ejercicio dice que es un ángulo de 15 grados, entonces lo voy a sustituir de una vez. Bueno, entonces, para hacer la sumatoria de fuerzas, entonces, si las fuerzas son todas horizontales y verticales, es decir, coinciden con los ejes, pues uno pasa directamente a la sumatoria de fuerzas. Pero como en este caso existe una fuerza oblicua, es decir, una fuerza que no está sobre ninguno de los ejes, sencillamente se extraen sus componentes rectangulares. Para ello, lo que hacemos es trazar unas líneas guía que van a formar un rectángulo con los ejes. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde acá vamos a trazar unas líneas guía, que a partir de esto van a convertir o van a generar un rectángulo, que es el rectángulo que estoy dibujando. Los dos lados de ese rectángulo que coinciden con los ejes para nosotros serán las componentes rectangulares. Se llaman así porque en efecto forman un rectángulo. Son las proyecciones del vector peso, en este caso, sobre los ejes X y Y. Bueno, ellas tienen un valor y de hecho para definir cuánto valen vamos a utilizar precisamente los triángulos rectángulos. Nos dieron este ángulo, ¿no? Entonces voy a dibujar acá el triángulo que se forma aquí. Esto más que todo es trigonometría. Entonces voy a dibujar el triángulo que se formó. En este caso lo voy a dibujar acá. Entonces recuerden que esto es masa por gravedad porque representa esta fuerza, que aquí se forman los 15 grados. Entonces esta es la componente en X, mgx, ¿cierto? Que consiste en esta misma componente de acá, es decir, esta longitud que ustedes ven aquí, esta longitud es la misma que se forma acá. Y esta longitud es la misma que se forma acá. Yo tomé este triángulo rectángulo para hacer la extracción de cuánto vale cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es la componente en X porque coincide o en la misma dirección del eje X, y esta sería la componente en Y del peso. Utilizamos la trigonometría, la definición de seno y coseno. Recordemos, por ejemplo, que en trigonometría el coseno de un ángulo, ¿cierto? El coseno, por ejemplo, de 15 grados, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente aquí? Por ejemplo, el cateto adyacente, si estamos trabajando este ángulo, este vendría a ser el cateto adyacente, esta vendría a ser la hipotenusa. Coseno es adyacente, o sea, mgy sobre la hipotenusa mg. Si esto lo pasamos al otro lado, me quedaría que mg, pasa a multiplicar, coseno de 15 grados, es la componente vertical de la fuerza peso. De igual forma, el seno del ángulo, seno de 15 grados, es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es el lado que queda justo al frente u opuesto precisamente al ángulo, que sería este. Es decir, mgx dividido sobre la hipotenusa, que es mg. Ojo, no cometan el error de cancelar esto con esto. Esto es una forma de llamar a esa componente. Tomamos este mg y lo pasamos a multiplicar acá. Masa gravedad, seno de 15 grados, es la componente en X del peso. Entonces, ya sabiendo esto, eso lo vamos a utilizar más adelante para definir fuerzas. Entonces, sabemos que esto es mg coseno de 15, lo acabamos de mostrar, mientras que esto es mg, perdón, al revés.
Entonces mg seno de 15, que recuerden que estábamos hallando era este de aquí, mgx, ¿cierto? Y este de acá es mgy, es decir, mg coseno de 15. Listo. ¿Qué fue lo que hice? Tomé una fuerza oblicua y la descompuse en sus componentes rectangulares, sobre el eje X, sobre el eje Y, tomando las razones trigonométricas de triángulos rectángulos. Bien, una vez que hemos tomado las fuerzas oblicuas y las hemos descompuesto en aquellas que son componentes rectangulares en X y Y, ya podemos plantear sumatoria de fuerzas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que ver es en qué sentido va el movimiento. Si es un tipo de movimiento que al igual que las fuerzas puede ocurrir oblicuo al plano que uno escogió. Generalmente en los ejercicios de plano inclinado se escogen los marcos de referencia, me refiero a los planos para sacar las fuerzas, de tal forma que el eje X coincida con el sentido de movimiento o que el sentido de movimiento coincida con el eje Y. En este caso pues estamos hablando de un plano inclinado, por lo general se hace coincidir con el eje X, ¿no? Por lo que solamente existe movimiento en X. Si ustedes ven bien, por pura lógica, si un bloque se desliza sobre una superficie lisa, perfectamente resbaladiza, pues este seguirá este sentido de movimiento, ¿verdad? Esa es la dirección en que tiende a moverse. Por lo tanto, hay movimiento en sentido horizontal, es decir, sobre el eje X, en el sentido que está indicado. Es decir, el movimiento va en este sentido, hacia allá es que nos movemos. Es importante que eso lo tengamos claro. Ahora, para plantear la sumatoria de fuerzas en X, hay varios convenios de signos. Sumatoria de fuerzas en X, si hay movimiento, o sea, si se ve por lógica, por sentido común, que el cuerpo o el objeto se mueve y tiende a aumentar su velocidad o a disminuirla, entonces decimos que existe una aceleración resultante, que hay una fuerza resultante, y planteamos masa por aceleración. La cuestión de los signos se puede tomar de dos maneras. Yo, personalmente, la metodología que recurro es definir como positivas aquellas fuerzas que favorecen el movimiento o que van en el mismo sentido del movimiento, y negativas aquellas fuerzas que van en contra del movimiento. Otros prefieren hacerlo de otra forma. Por ejemplo, si las fuerzas van en sentido negativo del eje X, pues ponen signo negativo al movimiento, y a las fuerzas que vayan en sentido negativo las ponen negativas, positivas las que vayan en sentido positivo. Cualquiera de las dos opciones es correcta, con cualquiera de las dos opciones se llega a la respuesta correcta. Entonces yo espero pues que no haya discusiones respecto a que no tomo signos y tomo signos, porque a la larga la respuesta nos va a dar igual. Entonces, por lo menos en magnitud, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es definir, como para mostrar la versatilidad. Vamos a definir negativo el sentido negativo del eje X. Entonces, como evidentemente el bloque tiende a moverse hacia el lado negativo, vamos a poner menos, y la fuerza resultante sería masa por aceleración. Luego, una vez que definimos a qué es igual esa fuerza, planteemos en el esquema qué fuerzas van también en sentido negativo sobre el eje X. Solamente hay una, y es mg seno de 15, ¿cierto? Igual a menos masa por aceleración. Si yo hubiera seleccionado como positivo el sentido del movimiento, aquí simplemente no habría resultado este menos, igual se nos va a resolver. Vamos a ver. Una de las cosas que pide aquí el ejercicio, me permiten consulto, dice: el bloque comienza desde el reposo en el tope del plano inclinado, recorriendo 2 metros. Encuentre la aceleración del bloque. Entonces, esto está interesante. Nos dice que encontrar la aceleración del bloque. Noten ustedes que podemos cancelar el signo negativo de acá con el signo negativo de acá, y como hay un término común multiplicando, que es masa aquí y masa acá, entonces nos queda que gravedad por seno de 15 es igual a aceleración. Ya tenemos la respuesta de cuánto vale la aceleración. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Seno de 15, lo que sea que dé, consultamos nosotros en calculadora. Bueno, entonces permítanme un momentico. Bien, entonces voy a usar en la calculadora, por ejemplo, aquí 9.8 por seno de
15, esto está trabajando en grados, no, ahí está, 15, esperemos que dé la respuesta en grados, me da 2.53. Pues me da una respuesta positiva de 2.53. La aceleración es 2.53 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, aquí vienen muchas discusiones, ¿no? Que uno debe plantear esto como positivo, siempre positivo, si el resultado le da negativo es porque la dirección... Vuelvo y digo, hay muchos marcos de referencia y convenciones de signo que se pueden utilizar, ¿no? En este caso yo estoy definiendo que si el movimiento resultante se puede definir claramente en sentido negativo, yo ya le incluyo el signo. Por eso la aceleración medio acá. Su magnitud es 2,53, pero evidentemente se ejerce hacia el lado negativo. Por lo que, si ustedes dejaron esto sin signo y plantearon como negativa esta fuerza, pues les habría dado negativo indicando que iba hacia ese lado izquierdo. Es simplemente una convención de signos. La magnitud nos habría dado la misma, 2.53 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, el siguiente paso aquí, una vez hallada la aceleración, ahora me dice el ejercicio que el bloque comienza su movimiento desde el reposo en la parte superior del plano, es decir, su velocidad inicial es 0. Nos dice que el plano inclinado es de 15 grados, eso ya lo sabemos, que el plano en total tiene una longitud hasta la base de 2 metros, es decir, la distancia a recorrer por el objeto que se desliza es de 2 metros. Listo. Parte del reposo, recorre 2 metros y sabemos que tiene una aceleración de 2.53 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y esto ya se nos convierte en un ejercicio de cinemática, donde tengo 3 variables, en este caso velocidad, distancia a recorrer y la aceleración. Entonces, ¿con qué velocidad, dice el ejercicio, encuentre la aceleración? Ya la encontramos, y la velocidad, su velocidad al alcanzar la parte más baja del plano inclinado, es decir, al haber recorrido los 2 metros. Me pide con qué velocidad llega, o sea, la velocidad final. Bueno, los ejercicios con aceleración constante, como es este el caso, generalmente cuentan con 3 formas básicas. Hay muchas formas de escribir esas fórmulas. Yo tengo las siguientes, son estas. Entonces, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, esa es una. Otra que conozco es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia a recorrer. Entonces, vienen otras muchas más fórmulas que pueden despejar. Yo utilizo estas 3 y dependiendo las 3 variables que tengo y las que me piden hallar, esa resuelvo. Yo busco una ecuación donde tenga los 3 datos conocidos y ojalá la que me falta por hallar. Si ustedes miran, corresponde a la tercera ecuación. Entonces, en la tercera ecuación, ustedes ven acá, tengo velocidad inicial, que la conozco, vale 0, la aceleración, que la hallé en el ejercicio anterior, y la distancia a recorrer, 2 metros. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir velocidad final al cuadrado, que es la incógnita, que no conozco todavía, es velocidad inicial al cuadrado, es 0 al cuadrado porque parte del reposo, más 2 veces la aceleración por la distancia a recorrer, 2 metros. Vamos a hacer entonces esta operación. Obviamente el 0 al cuadrado es 0, y un 0 sumándose con otra cantidad, la misma cantidad prevalece. Es decir, va a quedar 2, esto al cuadrado, ¿no? 2 factor de 2.53 metros sobre segundo cuadrado por 2 metros. Velocidad final al cuadrado igual. Entonces, invocamos la calculadora. Listo. Ok, entonces para que vean ustedes todo lo que hago aquí. Borramos. Ahora multiplicamos. 2 multiplicado por paréntesis. Bueno, no necesitaba los paréntesis, la verdad. Borremos esto. 2 por 2.53, 2,53 por 2. Y eso nos da, ¿dónde está el igual? 10.12. Entonces, 10.12 metro con metro da metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
Como la velocidad final está al cuadrado, entonces para quitar ese cuadrado sacamos raíz al otro lado. Entonces la raíz de 10,12 y sacándole cuadrado a las unidades daría metros sobre segundo, sacándole raíz cuadrada. Bien, el resultado sería entonces, veamos, nos da raíz cuadrada, en este caso sería raíz cuadrada de 10.12. ¿Cuánto nos da eso? 3.18. Entonces, velocidad final es 3.18 metros sobre segundo. Esa es entonces la velocidad con que llega al final y así resolvimos este ejercicio. Espero que haya sido claro. Espero resuelvan sus dudas o preguntas en la caja de comentarios, las que se puedan resolver, ¿no? Nos veremos en una próxima ocasión.